Muy buenas, bienvenidos a la primera videoclase sobre patología obstétrica, donde hablaremos de patología obstétrica, pero excluiremos de aquí la hipertensión, los estados hipertensivos del embarazo y la diabetes, a la cual dedicaremos una segunda videoclase. Por tanto, ¿de qué vamos a hablar aquí? Pues, por ejemplo, vamos a empezar hablando de la hiperémesis gravídica. ¿En qué consiste la hiperémesis gravídica? Pues en un estado de vómitos persistentes e incoercibles, en ausencia de causa orgánica que los justifique, que producen alteraciones metabólicas y pérdida de peso en la gestante. Además, puede producir deshidratación, taquicardia, hipotensión, oliguria, aliento con acetona e incluso en ocasiones llegar a ictericia. ¿Cómo podemos diferenciar esto de las náuseas y vómitos propios del embarazo? Pues muy fácil. Esto, como veis, es un cuadro de vómitos persistentes e incoercibles, normalmente no toleran ni líquidos y provocan repercusión, afectación del estado tanto materno como del estado fetal. No sucede así, por ejemplo, con las náuseas y los vómitos del embarazo típicas, que son, primero, típicas del primer trimestre, son de predominio matutino y tienen una causa justificada que es la HCG, por eso son típicas del primer trimestre. Las náuseas y vómitos, sobre todo son náuseas del primer trimestre, son precisamente o están causadas por la HCG, que es la primera hormona que sube durante el embarazo y es la que mantiene el ovario funcionando con un cuerpo lúteo funcionando hasta que la placenta ya es suficientemente madura, ¿no? Y puede asumir ella el control hormonal del embarazo, producir ella la cantidad suficiente de estrógenos y progesterona. Esto digamos que no es una hiperémesis gravídica. Estos son náuseas y vómitos propias del embarazo que son incómodas, pero digamos que no es un cuadro que consideramos como patológico. ¿Qué podríamos recomendar en este caso? Pues como os pongo aquí, comer algo sólido, mejor hidrato de carbono antes de levantarse de la cama, aumentar el número de comidas al día, reducir la cantidad de comidas al día, evitar las grasas, evitar tomar alimentos muy fríos o muy calientes, cualquiera de estas cosas pues, podría servir. Pero lo que quiero que veáis es que esto no es una patología, sin embargo, sí lo son la hiperémesis gravídica, los vómitos persistentes e incoercibles que provocan repercusión del estado materno y fetal. En estos casos, la mayoría de las veces va a requerir tratamiento antiemético y sueroterapia, ingreso con sueroterapia, precisamente para tratar esta repercusión del estado materno con repercusión del estado fetal, o por lo menos para prevenir que esa afectación materna llegue a afectar al feto. Por tanto, este primer punto, importante que os suene. ¿Qué más podemos ver? ¿De qué más podemos hablar en la patología esta? Pues vamos a hablar de la amenaza de parto prematuro, La amenaza de parto prematuro consiste en un parto que tiene riesgo de producirse antes de la semana 37. Todo eso es una amenaza de parto prematuro. Ya sabéis que un embarazo a término es a partir de la semana 37. Cuando cumple la mujer la semana 37 ya es un embarazo a término. Todo lo que parto que se produzca antes de eso es un parto prematuro. Y cualquier situación clínica de una mujer embarazada con contracciones antes de la semana 37 es, por tanto, una amenaza de parto prematuro. Que, dicho esto, ¿cuál es el matiz o digamos que la actuación obstétrica? Pues va a depender un poquito de si esta amenaza de parto prematuro se produce antes de la semana 35 o de la semana 35 en adelante. ¿Por qué? Porque de la semana 35 en adelante, a pesar de que van a hacer un prematuro, ya no se van a hacer maniobras para frenar ese parto. Sin embargo, cuando esta amenaza de parto prematuro se produce antes de las 35 semanas, obstétricamente sí que se van a hacer maniobras para intentar que este parto no se produzca, salvo que haya una causa que impida frenarlo. Por ejemplo, una corioamnionitis, una infección de las membranas que realmente podría ser muy perjudicial, provocar la muerte intraútero. En este caso no se frenaría el parto, tendría que nacer ese niño, ¿no? En ese caso. ¿De acuerdo? ¿Veis un poquito la diferencia en las semanas de gestación? A pesar de que todo lo que sea de la semana 37 para abajo es una amenaza de parto prematuro. Bien. En caso de que queramos frenar ese parto, porque esta amenaza de parto prematuro se produce antes de las 35 semanas, tenemos que valorar siempre dos vías. Una, la vía de frenar las contracciones del útero, y la segunda vía, que es pensar que esa actuación para frenar las contracciones del útero no funcione y por tanto ese niño puede nacer. Por tanto, acelerar la madurez de los pulmones de ese feto, de ese posible niño prematuro que van a nacer, ¿no? ¿Cómo podemos frenar las contracciones? Con los fármacos que llamamos tocolíticos. Dentro de esto, el fármaco de elección es el atosiban, que es un antagonista de la oxitocina. Es el fármaco de elección actualmente para frenar las amenazas de parto prematuras. ¿Por qué? Porque tiene buena eficacia clínica y poca repercusión o nula repercusión sobre el estado materno. Por eso es el fármaco de elección en este momento. Pero también valdrían, por ejemplo, los betamiméticos, como la retrodina, que es el más usado antiguamente, era el clásico, los calcioantagonistas, como por ejemplo el nifedipino, los antiprostaglandinos, como por ejemplo la indometacina. Todos estos fármacos los consideramos también como tocolíticos, siendo de elección el antagonista de la oxitocina, el atosiban.
Como os digo, siempre hay que pensar ante una amenaza de parto prematuro que los fármacos tocolíticos no funcionen. Por tanto, si no funcionan, ¿qué necesitamos? Acelerar la madurez de los pulmones del feto por si acaso naciera. ¿Cómo lo hacemos? poniendo una dosis alta de corticoides a la madre para que lleguen al feto y en el feto vayan al pulmón y se usen para formar surfactante. Intentamos un poquito a sustituir la función del eje suprarrenal o de las glándulas suprarrenales fetales, que son las que producirían los glucocorticoides para acelerar la madurez de los pulmones del feto. Entonces ponemos una dosis de betametasona, bueno, realmente ponemos 2 dosis de betametasona a la madre, 1 hora y la segunda a las 24 horas, aunque si el parto se fuera a producir, podríamos espaciarlas hasta 6 horas incluso para conseguir la mayor dosis de corticoide posible para el feto. Esto sería un poquito la amenaza de parto prematuro. También hablaros del acretismo, de las alteraciones de los anejos ovulares, y en este sentido quiero hablaros del acretismo placentario. La placenta ya sabéis que se tiene que insertar en la mitad superior del útero y pegarse sobre el endometrio. Cuando algo de esto no sucede, tenemos patología. Una ya la hemos visto en la clase anterior, cuando la placenta se inserta en la mitad inferior del útero, tenemos patología, tenemos placenta previa. Pero también puede haber patología porque la placenta se inserte más dentro de lo habitual, más, digamos que entre más en el útero de lo esperado. Eso es el concepto de acretismo placentario. Y el acretismo placentario tiene 3 grados. Cuando la placenta se inserta sobre el miometrio, pero sin llegar a él, sin sobrepasarlo, pero justo donde empieza el miometrio, a eso le llamamos placenta ácreta. Es lo que sucede en la imagen, a ver si consigo que la veáis, ahí. Eso es una placenta ácreta, esa que estoy señalando ahora mismo. Llega justo al miometrio, pero sin penetrar en él. Por tanto, ocupa todo el endometrio y está tocando con el miometrio. Cuando la placenta penetra un poquito más allá y llega a tocar la musculatura uterina, llega a entrar en el miometrio, ¿qué es lo que sucede en la imagen de arriba? Aquí. Eso es una placenta íncreta. Ahí la placenta ha entrado en el miometrio. Eso es una placenta íncreta. En ocasiones, y esto ya es muy infrecuente, la placenta incluso pasa el miometrio y llega al perimetrio serosa. Lo traspasa el perimetrio serosa. Sería lo que sucede en la imagen de arriba. Esto que veis aquí. Esto es una placenta pércreta. Cuando pasa el miometrio. Eso es una placenta pércreta. En estos casos, comentaros que vamos a encontrar una alteración del desprendimiento placentario. Lo que vamos a tener es una placenta que no se desprende de a media hora posterior del parto. Comentaros que si la placenta es ácreta, pues podría hacerse un desprendimiento manual de placenta, pero las placentas íncretas y hipercretas pues dan muchas complicaciones en el alumbramiento y dan muchos problemas, requieren pues en ocasiones con suerte un legrado, desprendimiento manual de placenta y legrado, pero una placenta pércreta por ejemplo y casi todas las íncretas requieren histerectomía posterior, porque realmente si no, esa mujer no conseguiría contraer el útero y tendríamos una hemorragia posparto incoercible, imposible de eliminar, ¿no? Así que esto es el concepto de acretismo placentario, es una alteración de los anejos ovulares en los que la placenta se inserta más allá de lo que debe de insertarse, más allá de lo habitual, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido, si es así, os espero en la siguiente videoclase. Chao.